Muy bien, empecemos. El objetivo de este análisis es abordar la humedad por condensación, pero no como un simple problema de mantenimiento, sino como lo que es en realidad un fallo técnico grave con consecuencias muy serias. Exacto. Y para hacerlo de forma rigurosa, vamos a seguir la metodología de una investigación forense. Analizaremos las pruebas como si fuera la escena de un crimen, para determinar la causa y el responsable. Esta cita del ingeniero Alberto Comas es el punto de partida perfecto. La investigación, de hecho, comienza con la evidencia que percibimos con los sentidos. Totalmente de acuerdo. Ese olor a moho, a descomposición y esas manchas que aparecen en techos y paredes no son un problema estético. Son, como dice la cita, las huellas dactilares de un crimen técnico. Nos están diciendo a gritos que hay un problema de fondo, un problema estructural que necesita un peritaje serio, no una simple mano de pintura. De acuerdo, pues en esta primera fase de la investigación nos vamos a meter de lleno en esa escena del crimen. Nuestro objetivo aquí es muy claro: identificar el arma del delito y a los sospechosos habituales. Y este es un paso fundamental, porque entender la causa raíz es la única manera de proponer una solución que funcione de verdad, que sea eficaz técnicamente y, por supuesto, viable desde el punto de vista económico. Aquí tenemos el mecanismo del fallo, el punto de rocío. Es un fenómeno físico simple pero demoledor. Es el momento exacto en que el vapor de agua, que es un gas invisible que está en el aire, choca contra una superficie fría y se convierte en agua líquida. Y ese es el arma. Actúa sin piedad sobre las paredes y techos que están mal aislados y convierte lo que parece un ambiente normal en una fuente constante de problemas y patologías para el edificio. Y claro, el arma necesita cómplices. Estos son los sospechosos que nos encontramos una y otra vez. Por ejemplo, el uso de materiales que no dejan a que el muro respire, o una envolvente térmica, un aislamiento, que es deficiente. Y, esto es crucial, la falta de un sistema de ventilación mecánica controlada. Hay que insistir en esto, no son accidentes, son fallos de diseño, de ejecución, que eran totalmente predecibles y que crean el caldo de cultivo perfecto para el colapso biológico del ambiente interior. Bien, una vez que hemos identificado el mecanismo técnico, es absolutamente necesario que analicemos las consecuencias más graves, que son las que afectan a las personas, el impacto humano. Así es, porque las ramificaciones de estos fallos van mucho más allá del valor del inmueble. Afectan directamente a la salud de la gente que vive ahí. Y eso convierte un problema técnico en un asunto de salud pública. Si lo miramos desde la perspectiva de la neuroarquitectura, los datos son rotundos. Cuando una persona vive en un espacio con un deterioro visible, como son las manchas de moho, su cerebro activa una respuesta de alerta constante. Exacto. Y el hogar, que se supone que es un refugio, se acaba convirtiendo en una fuente de estrés crónico. Y esto, por supuesto, tiene un impacto que se puede medir a nivel neurológico y hormonal. Y aquí se ven esas consecuencias en cifras. No estamos hablando de pequeñas molestias. La lista incluye desde asma y alergias severas hasta fatiga crónica, un sistema inmunitario debilitado e incluso un aumento del cortisol, la famosa hormona del estrés, que acaba provocando más tensiones en la familia. La evidencia es aplastante. Un problema inmobiliario que no se resuelve escala hasta convertirse en un grave problema de salud. Y eso no se puede ignorar. Bueno, abordemos ahora un punto que es crítico y que vemos todos los días, el análisis de las soluciones improvisadas, lo que nosotros llamamos el apaño tóxico. Es fundamental que la gente entienda por qué estas intervenciones no solo no funcionan, sino que a menudo empeoran la situación, tanto técnica como biológicamente, a medio plazo. Este cuadro comparativo habla por sí solo. Muchos propietarios, lógicamente, se van por el parche porque parece más barato al principio. Pero es una decisión fiscalmente miope. El parche solo esconde el daño, emite compuestos tóxicos al aire y se convierte en un gasto que se repite año tras año. La intervención profesional, en cambio, empieza con un diagnóstico, elimina los patógenos de raíz y, como consecuencia, protege y aumenta el valor del activo. La diferencia, como se ve, es estratégica, no cosmética. Esto nos lleva directamente al protocolo correcto que se debería seguir siempre. Un diagnóstico técnico riguroso no tiene por qué ser algo complicadísimo en su fase inicial. Para nada. De hecho, el primer paso para encontrar una solución real y definitiva se basa en recoger dos datos clave. Dos datos que son muy fáciles de conseguir para cualquiera. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué información necesitamos para poder empezar a hacer un análisis técnico que sea fiable? Pues la respuesta es bastante más sencilla de lo que la gente suele pensar. Y lo más importante es que no hace falta tener equipos complejos para obtenerla. Son solo dos cosas. Primero, la temperatura media a la que suele estar el salón. Y segundo, el número de personas que viven en la casa de forma habitual. Exacto. Y la razón es muy simple. Con estos dos datos podemos hacer una estimación bastante precisa de la cantidad de vapor de agua que esa vivienda tiene que ser capaz de gestionar cada día. Pensemos que un solo adulto puede generar hasta 2 litros de vapor al día, solo con respirar y transpirar. Y aquí está la clave de todo esto.
Con solo enviar estos dos datos tan sencillos a solucionesespeciales.net, nuestros técnicos pueden realizar una primera estimación del riesgo de condensación y de la probable aparición de moho. Es un primer paso muy accesible y sobre todo profesional, para empezar a cuantificar el problema sin tener que hacer una visita o una intervención inicial que sea invasiva. Muy bien. Ahora, pasemos al veredicto financiero. Los datos que vamos a ver demuestran, sin lugar a dudas, que no hacer nada o seguir aplicando parches es la opción más cara a la larga. Correcto. Los números van a hablar por sí solos. La ley de Sitter es un principio básico en la patología de la construcción y es muy clara. El coste de una reparación se multiplica de forma exponencial cuanto más tardas en actuar. Como se ve en la tabla, si actúas en la fase 3, que es la de mantenimiento, ya te cuesta 25 veces más que si lo hubieras previsto en el diseño. Y si esperas a la fase 4, la de rehabilitación, el coste se dispara hasta 125 veces. El retraso, literalmente, se paga muy caro. Esta proyección a 5 años lo deja clarísimo en términos económicos. El escenario A, el de los parches anuales, parece más barato el primer año, claro. Pero fíjate cómo se dispara el coste acumulado con el tiempo. En cambio, el escenario B, que es una solución profesional y definitiva como las que implementa solucionesespeciales.net, aunque requiere una inversión inicial mayor, a 5 años vista es muchísimo más rentable. Estabiliza el gasto y, lo más importante, elimina el riesgo de raíz. Y luego está el impacto en el valor de tasación de la propiedad, que es directo. Una humedad que está mal resuelta con un parche es percibida por cualquier tasador o comprador como un riesgo de vicios ocultos, y eso provoca ajustes de precio a la baja muy severos. Por el contrario, tener un certificado de salud técnica del inmueble no solo evita esa depreciación, sino que se convierte en un argumento de venta que puede incluso aumentar el valor de cierre. Al final, es una inversión, no un gasto. Y así llegamos al veredicto estratégico. El análisis demuestra que la gestión de la humedad por condensación tiene que dejar de verse como un gasto en una reparación puntual. Exacto. Debe entenderse como lo que es, una decisión fundamental sobre la preservación del patrimonio, sobre la viabilidad financiera y, lo más importante de todo, sobre el bienestar de las personas que viven ahí. En resumen, no actuar expone al propietario a 4 riesgos principales. El biológico, para la salud. El técnico, para la integridad del propio edificio. El comercial, por la depreciación del valor. Y ojo, el de responsabilidad legal, por incumplir normativas como el Código Técnico de la Edificación en España, que exige que las viviendas tengan unas condiciones de salubridad. Es una negligencia que puede tener consecuencias legales. Por lo tanto, la conclusión de todo este análisis se resume en una pregunta estratégica. ¿Estamos hablando de un simple arreglo o de una inversión que es necesaria para proteger un activo y la salud? Bueno, los datos que hemos analizado a lo largo de esta exposición indican que solo la segunda visión, la de la inversión estratégica, es la que es técnicamente rigurosa y desde luego la única que es financieramente responsable.